Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea glorificado en esta hora. Amén. Dios Todopoderoso, te ruego que bendigas a cada uno de los que escuchan esta transmisión y que tu Santo Espíritu les permita poder inquirir, es decir, analizar desde lo más profundo de su ser sobre el tema que vamos a leer en tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a los que interactuamos en este espacio radial de poder compartir tu palabra. Pues bien, el tema es: la amistad con el mundo te vuelve enemigo de Dios. Y no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia. Y vamos a ir directamente a donde lo dice. Leemos en el libro de Santiago, capítulo 4, del verso 1 al 4. En la versión Dios habla hoy. A mí me parece que en esta versión se logra comprender mejor. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4, 1 al 4. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta, pues el amar al mundo y todo lo que ofrece acarrea consecuencias, y muy serias, de tipo espiritual. Pues la escritura que acabamos de leer dice claramente que quien ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Y eso es una implicación muy grave y peligrosa. Pues ¿qué hombre hay que quiera tener a Dios por su enemigo? No sé tú, pero yo no. Y debemos pensar en esto seriamente, porque es a lo que nos enfrentamos día a día, pues en este mundo vivimos y nos movemos. Para comprender mejor a qué se refiere la palabra de Dios, vamos a ver que la palabra mundo en la Biblia no siempre se refiere a lo mismo. En primer lugar, mundo es la creación de Dios. Lo podemos descubrir en el libro de Juan, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra de Dios: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La frase que refiere "y el mundo por él fue hecho" quiere decir todo lo físico, todo lo que Dios creó. El término mundo en esta cita bíblica se refiere a la creación divina y preciosa de Dios, a los árboles, los ríos, la naturaleza, etc. En segundo lugar, la palabra mundo se utiliza en la Biblia para referirse a personas. Y la cita más conocida la encontramos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por su palabra. Aquí no se está refiriendo a la creación física, no. No se está refiriendo a que Dios entregó a su Hijo porque amó a los árboles o a los ríos que él creó. Se refiere a las personas, a nosotros, la raza humana. Gloria sea al Señor. Ahora veremos que la palabra mundo en la Biblia también se refiere a mundanalidad, que es la naturaleza caída en rebeldía contra Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, nos dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana y el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos.
En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. ¿Se dan cuenta? Ese es precisamente el mundo al que se refiere Dios. A todo el sistema de valores, principios e ideologías anti Dios que se levantan e imponen contra los mandamientos de Dios. Dios no se refiere a no amar a las personas. Dios no se refiere a no amar la creación. Es más, yo estoy segura de que después del año 2020 y después del encierro al que fuimos todos sometidos, muchos, porque lastimosamente no todos, muchos nos dimos cuenta de lo que realmente importa en la vida. Y esto es el preguntarte cómo estás delante de Dios. Así que ahora valoramos y apreciamos mejor la creación, la naturaleza y a los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿es esto lo que no debemos amar? Por supuesto que no. Aquí vamos a encontrar ahora unos cuantos ejemplos de lo que Dios se refiere en su palabra. No debemos amar la nueva ideología de familia que el mundo está imponiendo. Hombre, hombre, mujer, mujer. Contraria completamente a Dios y a su palabra, porque escrito está: varón y hembra los creó Dios. Ese es el modelo de familia que Dios creó. Mamá, papá e hijos. No debemos amar la música obscena y vulgar, las películas, series o como se llame, completamente antivalores y antimorales, cargadas de escenas obscenas, usando lenguaje vulgar e incitando a pecar contra Dios. No debemos amar las riquezas de este mundo. No debemos amar, mucho menos practicar o participar de fiestas paganas como la que se celebra en muchos países el 31 de octubre, la cual es abierta y descaradamente contra Dios, rindiendo culto a las tinieblas y a la muerte. Pero veamos qué Dios nos dice en su palabra sobre esto. El libro de Efesios capítulo 5, verso 11, Dios nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Gloria sea a Dios por su palabra. Y esto, querido Radio Escucha, que he hablado, solo por mencionar, son algunos ejemplos, porque hay muchos, muchos más. ¿Y cuáles son las razones por las cuales no debemos de amar al mundo y a sus ideologías, valores, principios antibíblicos, antidios que ofrece? En primer lugar, porque como ya hemos dicho antes, si lo haces, te conviertes en enemigo de Dios automáticamente. Segundo, porque son obras de las tinieblas que no proceden de Dios, proceden de este mundo que no conocen a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Es decir, todo el que practica el pecado y la maldad no reconoce a Dios, no guarda su palabra, no tiene temor ni reverencia a los mandamientos del Señor, porque no le conocen. Escrito está en su palabra, como acabamos de leer. También dice la Escritura: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que si el Señor nos deja revelado en su palabra que el mundo entero y todo lo que ofrece está bajo el maligno, que es el enemigo de nuestras almas, todo lo que del mundo procede es contra Dios y nos hace pecar si nosotros practicamos las obras del mundo, si amamos al mundo y lo que ofrece. En 1 de Juan 5:19 encontramos este versículo que acabamos de leer. Y por último, y no menos importante, no debemos olvidar que quienes no cedamos a las presiones de este mundo, seremos aborrecidos, odiados, pero eso no debe atemorizarnos. Porque en este mundo seremos aborrecidos, pero en el reino de Dios somos bienaventurados. Aleluya. También dice la palabra de Dios que muchas aflicciones tendremos en este mundo, pero que de todas ellas nos librará nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Así que como dice la palabra, tú que nos escuchas en esta hora,
Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Dios nos bendiga a todos.